Hoy toca fartucarse en un restaurante que tiene unas vistas a esta preciosa playa. Mirad qué vistas, aquí, al lado del Cantábrico. Hoy triunfamos, vamos a darle la manduca. Y comenzamos con unos mejillones a la marinera, que están bien gorditos. Ostras, y una marinera muy rica, ¿eh? Estamos al lado del Cantábrico, concretamente donde la playa La Griega, en Colunga, aquí en Asturias. Menudas vistas que hay en este restaurante. Bien con un toque picantín, como el pan, aquí como si no hubiera mañana. Empezamos bien. Y seguimos con una ración de bocartes, 12 unidades. Y es verdad que he hecho un poco de menos que vengan con un poco de jamón, pero bueno, aquí el bocarte se le llama al boquerón o a lo que lleva anchoa. ¿Cómo puede estar tan rico una cosa tan simple? Que no sé, pero diría que los pescaron ahí de delante, se notan súper frescos. Mira, cuando sale así de fino y por agua. Mira el payo, además tiene un saborín con el aceitín que echaron aquí que están espectaculares, pero espectaculares, ¿eh? Estoy como comer pipes y para comer 12, 24 y 36 y 48, como si no hubieran mañana. Y como estamos en temporada de bonito, una de las especialidades de la casa, el rollo de bonito. La Virgen Santa, qué cojonudo está esto. Pensaba que era así para foliatos y está esto, ¡hala! Ya la lío otra vez. Y con patatas caserines. Venir a probarlo antes de que se acabe la temporada. Una auténtica pasada. Y les llamionáis el arroz con leche, con su requemadín y un soufflé de natillas. ¿Qué tamaño tienen estos postres? Oye, vaya sorpresa que me estoy llevando yo con este sitio, que no pensaba que iba a comer así, ni de coña. Esto en mi vida lo probé. Esto lleva, si no me confundo, crema pastelera, yema de huevo y la natilla por encima. Como las nubes estas que estáis ahí viendo en el cielo, pues así, esponjosín. Y el total de la farturina en el restaurante Vista Alegre, situado al lado de la playa de La Griega, en Colunga, en Asturias, a 2 personas ha sido de 91,30 €. El precio parece un poquitín excesivo, pero es verdad que estamos en primera línea de playa y el sitio es espectacular. La comida ha estado muy bien, así que, ¿qué más os puedo decir? Opináis vosotros y me dejáis en comentarios. Si os gustan estos vídeos, dale al botón de seguir y seguirme, que es gratis.